Una pregunta importante para los managers o los dueños de las compañías es definir cómo se va a medir el rendimiento de la misma. Una alternativa que hay es el retorno sobre el equity, ¿sí? O el patrimonio de los accionistas. El mismo se mide como la ganancia neta sobre el patrimonio neto, ¿sí? Otra alternativa sería en base a lo que es el retorno sobre los activos, o sea, sobre la inversión total, que se mide también como la ganancia neta, pero en vez del patrimonio neto, dividido los activos totales de la compañía. Esta sería diferente a la anterior, puesto que estaría midiendo el rendimiento de todos los inversores de la compañía. Y otra alternativa sería en base al ROI, o el retorno sobre el capital invertido. En este caso, la medida sería igual al NOPAT, o flujo de caja neto operativo, después de impuestos, sobre el capital invertido. Las dos primeras medidas son muy fáciles de determinar, ¿sí? El problema es de dónde parten, en realidad. Y de dónde parten tiene que ver con que las mismas se toman en función de lo que es la contabilidad convencional o tradicional, la cual tiene ciertos inconvenientes. Es decir, uno de los primeros puntos que vamos a hacer tiene que ver con la arbitrariedad de los criterios contables. Otro punto sería que no tiene en cuenta el tiempo y por último, que mezcla las cuestiones operativas con las cuestiones o costos financieros. De acuerdo al primer punto de análisis, tiene que ver con que un mismo hecho puede ser registrado de distintas formas. Y eso tiene que ver con que, por ejemplo, los costos de los inventarios se pueden registrar mediante distintos criterios. Un criterio sería el FIFO, o primero entrado, primero y salido. Otro criterio sería el LIFO, o último entrado, primero salido. Y otro criterio sería el precio promedio ponderado. Según estos distintos criterios, yo tengo valuaciones distintas de los inventarios y por ende distintos costos de los mismos. Al tener distintos costos de los inventarios, arrojo diferentes ganancias. Por lo tanto, voy a tener una ganancia mayor si tomo el primer precio de las mercaderías que entraron a inventario que si tomo el último precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los costos son menores de acuerdo a FIFO que de acuerdo a LIFO. Por inflación, por periodos estacionales y por distintos conceptos en donde las mercaderías o el valor de las mismas se incrementan en el transcurso del tiempo. Y también sería distinto tomar el precio promedio ponderado, porque en este caso estaría tomando el valor de todas las mercaderías que entraron a la compañía y lo dividiría por la cantidad de las mismas. Entonces, voy a tener tres costos distintos con tres utilidades distintas. Si tengo tres utilidades distintas, tanto el ROE como el ROA, o el retorno sobre activos, o el retorno sobre el patrimonio neto, van a ser diferentes. Entonces, es difícil decirle al dueño de una compañía que si vendió y compró exactamente lo mismo, según el criterio que utilice para evaluar los costos, va a tener resultados diferentes. Otro de los puntos que tienen que ver con la arbitrariedad de los criterios contables es el tema de las depreciaciones. Las depreciaciones contables se registran para disminuir el valor de los bienes en el transcurso de los años. Es decir, se interpreta que los bienes tienen un desgaste y ese desgaste se va a ir acumulando año a año hasta que los mismos pierdan totalmente su valor. Acá hay dos puntos problemáticos. Primero y principal, los distintos criterios de amortización. Uno podría hacer amortizar el bien todos los años en un mismo porcentaje y otro podría ser amortizar el bien con un criterio distinto, como un criterio acelerado, en donde las amortizaciones son más importantes en los primeros periodos que en los últimos. Lógicamente, las utilidades según la utilización del criterio van a ser distintas y esas utilidades distintas van a traer aparejado a resultados distintos, o lo que es lo mismo, a ganancias netas diferentes. Entonces, cuando divido la ganancia neta sobre los activos o sobre el patrimonio neto,
voy a tener distintos resultados según el criterio de amortizaciones que utilice. Por último, para tener en cuenta el tema de la arbitrariedad, tenemos que tener en cuenta que hay gastos que realizan las empresas, como de investigación y desarrollo, que representan para alguna de ellas grandes cantidades de dinero, en donde pueden ser registrados contablemente de dos formas. O se activan y se deprecian en el tiempo, generando utilidades todos los años, o se toman en un solo periodo en el cual se produjeron los mismos. Como son gastos muy importantes y se toman en un único periodo, lógicamente esto va a impactar sobre las ganancias de un año y por ende el resultado de la compañía puede tender a una pérdida importante. De la otra forma, el costo se va a ir diluyendo en el correr de los años. Eso me va a arrojar ganancias distintas y costos diferentes. Y por último, tiene que ver con la compra de lo que es una empresa en marcha, que también hay distintas formas de registrarla. Una sería la totalidad del egreso que significa la compra, contabilizarlo como costo, o registrar el valor del patrimonio neto contable de esa empresa como costo y la cifra pagada por encima del mismo registrarla como un derecho de llave. Ese derecho de llave se va a activar y se va a ir depreciando en el correr de los años. Como se puede apreciar, vamos a tener gran cantidad de ganancias y gran cantidad de activos y patrimonio neto en función de los distintos criterios de contabilización que utilicemos para siempre un mismo hecho, es decir, tenemos costos de mercaderías vendidas, tenemos amortizaciones, tenemos gastos de investigación y desarrollo o compra de una empresa en marcha. Sin embargo, en cada una de estas operaciones vamos a tener una forma distinta de registrarlas y por ende distintas ganancias y distintos resultados. El segundo punto a tener en cuenta en la arbitrariedad de los criterios contables tiene que ver con que la contabilidad no tiene en cuenta el tiempo. Ese tiempo, lógicamente, va a influir sobre los resultados, es decir, si nos basamos en una proyección de resultados de dos empresas, las empresas X y la empresa Y, y partimos de la base que las dos empresas venden exactamente lo mismo, gastan exactamente lo mismo y deprecian con el mismo criterio de contable de desgaste de los bienes de uso o activos fijos, van a tener lógicamente las mismas ganancias, como se puede apreciar en los dos cuadros. Pero claro, esto no me dice si la empresa X es más rentable que la empresa Y o viceversa. Porque para saberlo tengo que transformar estos estados contables en un flujo de fondos. Entonces, para ello voy a tener que determinar cuáles de esas ventas fueron cobradas y cuáles no. Porque lógicamente lo que interesa es saber cuáles fueron las ventas que se cobraron. Porque las que no se cobraron no van a ser resultados positivos para la empresa. E incluso vamos a pagar más impuestos de los que deberíamos pagar. Después vamos a tener que tener en cuenta las inversiones, porque la depreciación no es una salida de dinero real, sino que vamos a tener que determinar cuáles son las verdaderas inversiones de la compañía y en función de todos estos ajustes determinar un flujo de caja de las empresas X e Y, descontar ese flujo y llevarlo a valores presentes. Y de esa forma vamos a saber cuál generó más resultado positivo y en cuál podríamos llegar a invertir. Y el último punto tiene que ver con lo que son la mezcla de los costos o las cuestiones operativas con las cuestiones financieras. Para ver este punto vamos a hacerlo en un análisis muy sencillo, donde vamos a suponer que tenemos dos empresas que tienen exactamente los mismos activos. La primera de ellas tiene financiación externa cero, o sea, no tiene apalancamiento, mientras que la segunda se financia en un 50% con fondos propios y un 50% con fondos ajenos. En cuanto a sus ingresos y egresos, ambas empresas venden exactamente lo mismo y gastan por costos operativos de esas ventas exactamente lo mismo. Por lo tanto, su margen bruto o utilidad bruta es igual.
Nada más que la empresa X, como no tiene financiamiento externo, como no tiene apalancamiento, tiene 0 pesos de intereses, mientras que la empresa Y tiene 750 pesos pagados de intereses. Por lo tanto, las ganancias antes de impuestos son diferentes y los impuestos pagados por cada una de ellas van a ser distintos. Y la ganancia neta también diferente en función de estas cuestiones. Claro, si yo midiera la empresa por ROE o por ROA, diría que me conviene, según el retorno sobre activos, invertir en la empresa X. Mientras que si la midiera por ROE, diría que según el retorno sobre el patrimonio neto, me conviene invertir en la empresa Y. Hay una discordancia muy importante, es decir, ¿cómo puede ser que si las empresas venden exactamente lo mismo, gastan exactamente lo mismo y tienen exactamente la misma proporción de impuestos a pagar, tengan retornos distintos? Bueno, para resolver este punto lo que hay que hacer es determinar cuál es el ROIC, o el retorno sobre el capital invertido de la compañía, en donde los intereses deben ser eliminados, porque son una cuestión financiera y no operativa, y deberíamos de traer también el ahorro impositivo que tiene que ver con el escudo fiscal, como consecuencia de pagar menos impuestos sobre las rentas por estar endeudado con el sistema bancario y por ende deducir los intereses de los ingresos de la compañía. Es decir, si a la ganancia neta le sumamos los intereses y le restamos el escudo fiscal, podríamos obtener el flujo de caja neto operativo de la compañía, o NOPAT, que dividido el capital operativo nos estaría dando el verdadero retorno del capital invertido. Como podemos ver en esta filmina, vemos que el retorno del capital invertido es exactamente igual para la empresa X que para la empresa Y, es de un 10%. Y esto es lógico, puesto que los ingresos por ventas fueron iguales, los costos por ventas fueron iguales, y los impuestos operativos de la compañía son exactamente del 40% para las dos. Entonces, si decimos, ¿cuál elegir de retorno sobre activos, de retorno sobre equity o de retorno sobre el capital invertido? La sensación sería que el retorno sobre el capital invertido nos está dando efectivamente cuál es el retorno real de una empresa sobre sus actividades operativas. Y por ende, si decimos que los capitales son iguales y los ingresos y costos son iguales, la empresa no puede tener distorsión en cuanto a lo que es sus retornos. El retorno debiera ser igual tanto de la empresa X como de la empresa Y, de acuerdo a sus cuestiones operativas. Nos faltará analizar cuáles son los costos financieros y comparar ese retorno del capital con los costos financieros para saber si la empresa generó o destruyó valor.